Bé, comencem. Primer de tot, moltíssimes gràcies per venir, per ser aquí, per compartir amb nosaltres aquesta tarda. Veig cares que repeteixen el curs, això no vol dir que no han passat el curs anterior, no? Sinó que els ha agradat i volen continuar fent aquest aprenentatge conjunt, comunitari, no? Com ho fem aquí. Bé, aquest any el tema que treballem són joves que transformen narratives. És la 7ª edició d'aquest curs de periodisme i comunicació intercultural que l'hem anomenat Comunicanvi, que ha estat organitzat per l'Associació Intercultural Llatins per Catalunya, pel grup de comunicació de la xarxa Barcelona Antirumors i per l'agència intercultural Ítacat, amb la col·laboració de la Lleialtat Sancenca, que també els donem moltes gràcies perquè repetim aquest curs, també repetim en aquesta seu. També compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. I en aquesta edició ens hem volgut preguntar, la pregunta que ens fem des del grup de comunicació és des d'on, quina mirada tenen els joves, no?, sobre el que està passant ara, quins són els mitjans de comunicació per als quals s'informen i també quines narratives es construeixen sense ells i de quina manera ells també construeixen la seva pròpia narrativa. I per aquesta raó hem volgut també convidar projectes que han treballat directament amb joves o que han investigat fenòmens comunicatius i, per obrir, però abans d'això també us volia parlar una mica del grup de comunicació. Ho faré només en aquesta primera sessió, perquè també part de l'objectiu d'aquest curs és també que us adoneu o que us informeu que hi ha un grup que forma part de la xarxa Barcelona Antirumors i que durant tot l'any treballem per preparar aquest curs. També un dels objectius d'aquest grup és promoure projectes d'anàlisi crític del discurs, no?, al voltant de temàtiques com el racisme i les múltiples diversitats, dissenyar accions per a la incorporació de la mirada intercultural als mitjans de comunicació i xarxes socials. També la idea és generar espais de debat i diàleg amb periodistes, tècnics i professionals de comunicació en àmbit local i de la ciutat, relacionats amb els temes que van succeir. De fet, fa un parell de setmanes vam estar al Col·legi de Periodistes fent un esmorzar de periodistes, això que abans es feia, encara es fa, però ho vam fer per debatre aquest tema. Mira, així està bé perquè provem això. I també reflexionem, fem propostes i proposem altres marcs sobre la diversitat cultural, mitjans campanyes de comunicació, material i altres tipus de recursos que podeu trobar al web de la xarxa Barcelona Antirumors. I també vull esmentar les entitats que participen en aquest grup, que hi ha moltes companyes que estan per aquí donant voltes i que estan aquí des de primera hora posant les cadires i que han estat durant tot l'any també ajudant a preguntar-nos. També hem de dir que vam fer un petit qüestionari que hem fet arribar a les persones que normalment venen a aquest curs, a les persones també que participen en el grup, en la xarxa Barcelona Antirumors, sobre quins temes interessaven més per treballar-los, no?, dins del marc del tema dels joves. I també gràcies a això hem pogut dissenyar aquest curs, és a dir, que aquest any també hem fet l'exercici de fer aquest curs més obert i més participatiu. Doncs les entitats que actualment participen en el grup de comunicació de la xarxa Barcelona Antirumors són ACATI, Migració, Refugi i Diversitat LGTBI+, Associació Intercultural Llatins per Catalunya, Caritat Diocesana de Barcelona, Ràdio Trini Jove, Servei de Convivència i d'Interculturalitat d'Horta-Guinardó, REDS, Solidaritat per la Transformació Social, Mujeres Migrantes Diverses, Vall del Catafa, Ruido Foto, Save the Children, Interred, Oficina d'Afers Religiosos i l'agència Talaya. Doncs aquestes són les persones, les entitats que treballem durant tot l'any per donar forma i per fer activitats o accions com aquest curs. Bé, llavors, per començar aquest curs, aquest any només tindrem 4 sessions, però les sessions estaran, no només hi haurà
un ponent, hi haurà diversos ponents, avui tindrem 2. Volem treballar abordar aquestes narratives de les quals s'estava parlant des de l'anàlisi crític del discurs i saber què eina ens dona, què recursos tenen, diguem, en aquest cas, que serà la segona ponència, per entendre com es configuren imaginaris racistes. Bé, la Lorena ens parlarà sobre el racisme institucional i el racisme d'estat. Ella és graduada en Filosofia i Història d'Amèrica, és docent de Filosofia Política en la Universitat Ramon Llull i a la Universitat de Girona. És investigadora independent sobre racisme institucional i d'estat. Ha estat educadora social amb jovent migrada durant 5 anys i ha format part de col·lectius de persones migrades organitzades entorn del racisme immobiliari i la privació de l'accés al dret a l'habitatge, oferint espais d'autoformació i acompanyament legal i social. Així que, moltíssimes gràcies, Lorena, per estar amb nosaltres i ja dono pas. Gràcies. Bé, bona tarda. ¿Se ve? Sí. Tiendo a gritar. Si empiezo a gritar, con total confianza, me dicen eso. Vale, soy filósofa de profesión, pero no les voy a dar una clase de filosofía. Simplemente lo que quiero es justamente aprovechar que es la primera sesión de un curso bastante práctico que tiene que ver con muchas sesiones de que ustedes reconozcan y conozcan las formas en que diferentes colectivos se están organizando para hacer frente a las narrativas racistas. Y por tanto mi tarea bastante ambiciosa es sembrar la semilla en ustedes de que sembrar una semilla para que ustedes mismas investiguen las bases ideológicas e institucionales que dan aval y que legitiman todos estos discursos que solemos pensar que solo se dan en el ámbito de lo privado, en el ámbito comunicacional o en el ámbito mediático, ¿no? Mi tesis, voy a empezar haciéndome spoiler, mi tesis es que los discursos de odio o los discursos racistas son solo la punta de un iceberg mucho más amplio que hace falta comprender e investigar para poder entender no solo el contexto a partir del cual nacen estos discursos, sino también estar muy atentas a cómo se reactualizan estos discursos, porque estos discursos no son siempre los mismos, ¿no? Justamente yo quería empezar por esta, infografía que hemos elaborado diferentes compañeras que estamos en torno a la investigación del racismo de Estado, entre ellas la compañera Ainhoa Nadia, que ahora está en la Escola de Pau, justamente en la Universidad de Girona, que ahora mismo hay otro clúster de personas pensando y ardiéndoles el cerebro de cómo hacer frente a todas estas políticas de muerte prematura que sufren las personas racializadas y migradas en la Europa fortaleza actual. Pues para empezar, digamos que aquí va a ser un poco como cuando estamos en la cena familiar y tenemos que explicarle al tío de turno qué es el machismo. Por más que es obvio, siempre hace falta repetirlo y volverlo a explicar y sobre todo buscar nuevas herramientas para poder hacer entendible esto que para muchos es algo que ya no existe y que, vengo a decir aquí, es parte estructural de nuestras sociedades, que es el racismo, ¿vale? Entonces, digamos que hemos trazado una línea muy básica para que entendamos que los discursos de odio actuales no son una cuestión aislada, sino que responden a una historia que ha permitido sedimentar capas y capas y capas y capas de prácticas, de discursos, de ideologías, de leyes, de formaciones políticas e institucionales que han permitido que este racismo tome la forma que toma ahora, ¿no? ¿Cuál es la forma que toma ahora el racismo? Pues ya no es la forma tanto del racismo biológico, que se dio tanto en los siglos XVII, XVIII y XIX, donde se nos medía el cerebro para ver si el cerebro era más pequeño, más grande y por tanto determinar cuáles son las razas superiores y las razas inferiores, ¿no? Un racismo biológico que, digamos, explota con la Alemania nazi, ¿no? Y que, digamos, conlleva todas unas prácticas eugenésicas y genéticas de la raza, ¿no? Digamos que a partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa
se empieza a sentir culpable a la hora de reproducir este tipo de discursos biologicistas y opta no por erradicar el racismo, sino por mutarlo, ¿no? Aquí lo que hacemos es pasar a un discurso del racismo cultural, que creo que es donde estamos todavía insertas, mezclado con el racismo jurídico, que es aún más sutil de identificar. Como muchas ya saben, digamos, la forma principal del racismo cultural viene de la narrativa de que hay culturas que son esencialmente contrarias y que por tanto se impide la integración de ciertas culturas en las culturas mayoritarias. Concretamente estamos hablando de islamofobia. Concretamente estamos hablando de que las personas de origen musulmán, como si ser musulmán fuese un origen, tienen una serie de valores y características esenciales, es decir, que no son históricas, sino que son parte constituyente de estas personas y que son incompatibles con unos supuestos valores democráticos de las sociedades democráticas occidentales modernas y desarrolladas, o sea, de las sociedades autoproclamadas civilizadas en Occidente, ¿no? Digamos que esta narrativa se viene llevando desde hace mucho tiempo, ya digo, desde el cambio a la Segunda Guerra Mundial, pero explota tras los atentados del 11S, ¿no? Toda la guerra contra el terror, el terrorismo, ¿no? Sirve de paraguas para el impulso de toda una serie de políticas, sobre todo de leyes, que sitúan al musulmán, sobre todo al musulmán joven, al hombre musulmán joven, como potencial amenaza. Y aquí, donde yo me voy a centrar, ¿quién es este joven musulmán hombre en Cataluña? El mal llamado MENA, ¿no? El joven sin referentes adultos y familia en el territorio español, un menor de edad, un chaval que pasa de ser un sujeto de protección a ser un sujeto de amenaza gracias a todas estas leyes que los separan de nosotros como nacionales y de todos los discursos que los sitúan como una fuente de inseguridad y de delito más allá de los datos que se puedan proporcionar. Por eso es que es importante señalar cómo ese racismo cultural, ¿no?, que desde los años 2000 se viene señalando, está tomando unas formas cada vez más concretas en los marcos jurídicos europeos. Recientemente tenemos la aprobación del Pacto Migratorio Europeo, que no hace más sino reforzar este marco doble que existe de un derecho para los europeos y un derecho paralelo para las personas migradas. Esto, por sí mismo, debería ser una prueba irrefutable de la contradicción con que cargan las sociedades democráticas europeas. No obstante, no lo es. No obstante, no es un escándalo que exista un derecho paralelo para las personas migradas que un derecho nacional, ¿no? Entonces, la figura que a mí me va a permitir explicar lo que viene a continuación va a ser la figura de este joven sin referentes familiares adultos, en las que se cristaliza toda la violencia estructural e institucional que se ha ido cosiendo en Europa desde hace 500 años, ¿vale? Cómo todos estos discursos y políticas explotan en la vida de un chaval menor de edad, que no es más que un niño, y que acaba con toda una vida truncada y expuesto a una mortalidad bastante precoz, ¿no? Bien. Para dar un amplio marco, es importante que entendamos que el racismo no es únicamente una cuestión actitudinal o de ignorancia subjetiva, ¿no? Este gran comentario que solemos oír en los medios de comunicación o en las escuelas, de que el racismo se cura sensibilizándose o haciéndose consciente de que hay otras personas, de que los seres humanos tienen razas diversas, de que somos cosmopolitas, ¿no? Esta idea de pensar que el racismo es fruto de la ignorancia individual y que por tanto con un poco de formación el racismo se cura como si fuese un virus que cargamos y del cual nos podemos deshacer, ¿no? Digamos que esta idea bastante simplista es cierta para ciertas dimensiones. Desde luego el racismo tiene una expresión individual, es a través de la violencia intersubjetiva que se manifiesta la forma más explícita de racismo. Un policía parando a un chaval moro es claramente
digamos, muestra de este tipo de racismo intersubjetivo, pero detrás claramente esconde toda una serie de relaciones institucionales que permiten que ese policía pueda parar a esta chaval, ¿no? Lo mismo que ocurre con los sistemas educativos catalanes, bueno, ya entraremos ahí. Es decir, claramente se reproduce el racismo a través de la relación entre la maestra y el alumno, pero todo esto obedece a una estructura que permite y legitima ese trato y que de hecho lo hace que así sea ese trato, lo codifica para que sea de esta forma, ¿no? En ese sentido me parece crucial para poder entender el racismo, dividirlo en estos tres fragmentos que ustedes tienen aquí, ¿no? Racismo material, epistemológico y simbólico. Digamos que por racismo material se entiende el racismo que tiene un efecto visible en los cuerpos y en las vidas de las personas racializadas. ¿Qué quiere decir esto? A través de leyes, normas, protocolos, burocracias, políticas, se determina qué espacios pueden ocupar los cuerpos racializados, a qué trabajos pueden acceder estos cuerpos, dónde viven estos cuerpos, qué rutas pueden acceder a estos cuerpos, qué puertas pueden cruzar y qué puertas no. Es decir, es un racismo que actúa sobre la materialidad de las vidas de las personas. Más que nada yo hablo en términos socioeconómicos. El repartimiento desequilibrado de la riqueza, de los trabajos, de las oportunidades, de los recursos, de quién produce y de quién consume, ¿sí? Por tanto, digamos que este racismo material institucional, que tiene su expresión máxima en las instituciones, se reproduce a través de las instituciones, sobre todo estatales, ¿vale? Sobre todo, digamos que para el caso catalán, no nos podemos fijar tanto como viene de bibliografía norteamericana, en el caso, por ejemplo, del sistema carcelario, que allí es muy explícito como la mitad de la población negra es la población encerrada en las cárceles, pero, ojo, en Cataluña la mitad de la población carcelaria es población migrada también, ¿no? Entonces también podríamos hacer un análisis desde la parte más cruda del racismo material, que es las muertes en frontera y el encarcelamiento masivo de personas migradas sin cometer ningún delito, solo por tener faltas administrativas, ¿no? Pero de forma más sutil lo podemos encontrar a simple vista, cualquier persona que tenga un poco un ojo atento, en el sistema educativo. Claramente es uno de los sistemas con mayor segregación del Estado español, el sistema catalán, ¿vale? Tenemos una alta concentración de población migrada en los mal llamados centros de alta complejidad, produciendo una fuga de las clases medias altas blancas catalanas que cada vez más fortalecen los sistemas de privatización educativo, ¿no? Entonces, este también va a ser un tema que vamos a tratar más adelante, que es cómo la privatización de los sistemas públicos, de la salud, de la educación, de la vivienda, está generando un malestar en nuestras sociedades europeas, cuyo chivo expiatorio acaba siendo el chaval migrado, ¿no? También lo podemos ver, este racismo institucional y material, en el refuerzo, como les he comentado, de los modelos de securitización y criminalización respecto a la población migrada, ¿no? Una mayor vigilancia, un mayor control policial. El hecho de que, por ejemplo, haya la mitad de población migrada en las cárceles catalanas no es porque cometamos más delitos, es porque hay un mayor régimen de vigilancia sobre estos cuerpos, ¿no? Hay una detención mayor por perfil racial desde los cuerpos de policía hacia las personas negras y moras que no hacia las personas blancas. Hay una mayor culpabilización sin sentencia de las personas migradas, ¿vale? Entonces, para quienes todavía creen que los discursos de odio se curan con información, aquí hay un clúster muy importante de información sobre cómo desmentir todos estos rollos de criminalidad de las personas migradas, ¿no? Que suele ser como el foco principal. Bien, en el centro tenemos lo que es el racismo epistemológico. Por epistemología no entendamos otra cosa sino modos de saber, modos de conocer el mundo, ¿vale? En este sentido es muy importante, y yo creo que mi compañero César, que viene posteriormente, nos ayudará mucho más que yo porque él es analista del discurso, y es cómo justamente el discurso, y el discurso entendido en términos amplios, desde narrativas audiovisuales, prensa, comunicados políticos, etcétera, puede crear opinión pública, y de hecho la crea. Es decir, cómo los medios de comunicación o cómo los discursos que circulan por los diferentes medios son efectivamente creadores
de una conciencia moral común en torno a ciertos asuntos, en este caso el asunto de la raza y la migración, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar muy atentas a cómo esta producción de los medios y la producción académica va respondiendo, contraargumentando o alimentando el tipo de narrativas que se van generando. Un ejemplo muy claro es como, por ejemplo, el concepto de MENA no existía, aparece como una figura jurídica dentro del derecho administrativo de inmigración y acaba catapultándose hacia los medios de comunicación en el año 2018-2019, ¿no? En el año 2016-2017 no tenemos más de 30 menciones en los diarios nacionales de este término. A partir del 2019 vemos una hiperexplotación, hipervisibilización de este término. ¿Qué es lo que me interesa a mí aquí? Que nos preguntemos por qué ha habido esta hiperexplotación de este término. No qué se dice, porque ya todos sabemos qué se dice. Digamos que yo parto esta sesión teniendo en cuenta que todas aquí estamos comprometidas con la lucha contra la discriminación y el racismo. Entiendo que, por tanto, tenemos ya un ojo agudo y fino para la detección de estos discursos, teniendo en cuenta sobre todo que estos discursos cada vez se esconden menos, ¿no? Cada vez nos es más fácil o más difícil identificar estos discursos, ¿no? Ahora seguiré por aquí. Y por otro lado, digamos, por última faceta, tenemos lo que sería el racismo simbólico, que lo podemos asociar con todos aquellos, ahí sí, gestos, relaciones intersubjetivas, ¿no? Que tienen que ver con la relación entre dos o más partes en el ámbito de la sociedad civil, ¿no? Aquí estamos hablando de muchísimos ejemplos, como la discriminación inmobiliaria, ¿no? No se le alquila un piso a una persona por ser mora. No se le dan opciones de trabajo a una persona por haber salido de una cárcel, no se le permite a un chaval ser profesor de instituto porque es gay, no se le permite a esta otra persona entrar en igualdad de condiciones al todo lo que ahora se ha mercantilizado, ¿no? La salud, el trabajo, la vivienda, etc. Todo esto para decirles una cosa. Toda propuesta comunicativa y sobre todo toda propuesta de acción participativa comunicativa que no tenga en cuenta que el racismo va más allá del discurso y más allá de lo simbólico, está abocada a no ser radical. Es decir, a alimentar simplemente el hecho de que el racismo es interdiscursivo, intersubjetivo, cuando en verdad lo que tenemos que señalar, y creo yo que la labor periodística y comunicativa y de educación pedagógica, es señalar quiénes son los responsables y cómo se ha configurado este sistema de exclusión y de desigualdad, ¿vale? En este sentido me gustaría resumir que el racismo se tiene que entender como un dispositivo del sistema capitalista para producir, reproducir y mantener las desigualdades en las sociedades, de la misma forma que lo es el patriarcado. Son formas que actualizan una división que nos mantienen en esferas separadas, ¿vale? La raza, por tanto, no existe. Es un constructo histórico que permite reorganizar las sociedades en torno a las demandas de la producción del momento. Un ejemplo rápido para que lo entendamos. Previo a la modernidad, por ejemplo, ¿quiénes eran los racializados de Europa? Previo al descubrimiento de América. ¿Quiénes eran los negros, los moros de Europa? Los irlandeses, los judíos, ¿sí? Es decir, cualquiera de nosotros es susceptible a racializarse en cualquier contexto según las demandas de un mercado, ¿vale? Esto es un llamado de atención al colorismo que solemos tener muy presente, ¿no?, en nuestros estudios, donde solo un sujeto racializado tiene la autoridad para enunciar determinadas cosas. No, esto es de todos, esto es una cuestión de estructura social y económica. Y por tanto tenemos que entender que la racialización depende de los contextos, ¿no? Yo, que vengo de Colombia, por ejemplo, he tenido racialización en el momento de la migración, ¿no? Yo no soy la racializada en la geografía de la que vengo. Son las geografías y los contextos nacionales los que racializan a sujetos para excluirlos del sistema de derecho. Es decir, para determinar quién es el sujeto apropiado de derecho y quién no lo es, ¿vale? Esto básicamente se resume con la noción en Cataluña, en España, en Europa, de ciudadanía, ¿vale? La ciudadanía es esta categoría jurídica
que le permite a la gente común diferenciar entre los de aquí y los de allá, ¿no? El estatuto jurídico de ciudadano. De forma más sutil será el tema religioso y cultural, ¿no? Ya puedes tú tener el DNI español, pero si eres gitano no lo será lo suficiente, ¿no? Entonces, el proceso de racialización no depende ni de un color de piel, ni de una etnia, ni de una religión concreta, depende de unos cambios socioeconómicos que determinan quiénes son excluidos y quiénes no. Y lo importante para que el capitalismo progrese es el sostenimiento de la desigualdad. Sin miseria no hay producción, sin miseria no hay trabajo asalariado, sin miseria no hay explotación, ¿sí? Lo importante es mantener sujetos sin derechos para poderlos explotar de forma más sencilla. No hay nada más rentable para un empresario que un migrante sin papeles, ¿no? ¿A quién le conviene primero la no regularización de los migrantes? A la patronal, ¿no? En este sentido es muy importante mantener claro que esto no se trata de una cuestión de caridad, ¿no? O de ayuda, sino una cuestión de justicia jurídica, ¿no? De reparación económica. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sencillo? Vale. Les decía previamente que una de las cosas que nos está pasando actualmente con el aumento del lobo de la ultraderecha, ¿no?, en toda Europa, es que de repente toda la atención, tanto de los medios de comunicación como también desde la academia, es cómo frenar la ultraderecha, ¿no? Con este lobo venimos desde los años 30 del siglo pasado, ¿no? O sea, no nos falta historia para entender cómo los procesos democráticos incuban desde adentro la potencialidad del fascismo, ¿no? A Silvio Orriols no es que hiciera un golpe de Estado, es que la gente vota a Silvio Orriols. No es que sean ignorantes, es que hay gente que está convencida de que las personas de afuera somos una amenaza, ¿vale? No es que sean ignorantes, es que son convencidos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar no desde el paternalismo hacia estas pobres personas que no entienden cómo funciona realmente el tema del racismo, sino cómo adoptamos una postura realmente política para entender que aquí el tema es político y no meramente comunicativo, ¿no? Lo digo porque es muy sencillo identificar en Vox o en Meloni los discursos de ultraderecha, son abiertamente racistas, homonacionalistas y xenófobos. Lo que nos queda más difícil es identificar el discurso racista o las prácticas racistas en aquellas entidades, instituciones o partidos que consideramos progresistas, ¿no? Y aquí yo creo que es bien sabido para la mayoría de las personas que la primera ley de extranjería no la pide el PP, la pide el PSOE, ¿no? Es el partido de Esquerra Republicana quien empieza con las políticas de centros de menores no tutelados. No es el PP, no es Vox, no es Ciudadanos, ¿no? Entonces, el ojo lo tenemos que atizar mucho más porque solemos bajar la guardia cuando estamos en presencia de instituciones que se autoproclaman progresistas. Y como repito, como el racismo no es intersubjetivo, sino que es estructural, se puede reproducir a través de cualquiera de estas entidades, sea de derecha o de izquierda. Y aquí bien lo saben ustedes, en materia de migración y de racismo, izquierda y derecha en Europa chocan muy poco, ¿vale? Ninguna de las dos ha cerrado los CIES, ninguna de las dos ha modificado la ley de extranjería, ninguna de las dos ha hecho un salvamento marítimo público, ninguna de las dos. Ninguna de las dos tiene en su agenda algo que no sea la securitización y el reforzamiento de la Europa Frontex, de la fortaleza, de las vallas de concertina y de la militarización y tecnificación de las fronteras, ¿no? Y esto hay que estar más con cuidado, ¿no? Porque lo voy a decir en términos bélicos y no me gusta la metáfora, pero no se me ocurre otra hora. El enemigo, por decirlo de algún lado, no es tan visible, ¿no? Y tampoco es una persona concreta, son unas formas en que se gestionan los recursos económicos y políticos dentro de Europa, ¿no? No sé, pero a mí me viene a la cabeza con esto de Vox o partidos progresistas, el caso, por ejemplo, de Canadá. No sé si lo tienen un poco en mente. Canadá es Canadá no es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un poco, digamos, el demonio, ¿no? El demonio imperialista, todo el mundo lleva armas, tiene una política exterior violenta, hacen guerra. Bueno, Canadá es un país que se autoproclama multicultural y de hecho tiene en su constitución una especie de pluralismo jurídico que les permite decir que el multiculturalismo es un valor añadido de la nación canadiense. Y podemos encontrar, no lo voy a poner, pero podemos encontrar a
a su presidente, a Justin Trudeau, con todo tipo de aparatos de las naciones indígenas, ¿no? Performando una amistad y una afiliación con las naciones indígenas originarias, ¿no? No obstante, Canadá realmente, más allá del discurso, es uno de los países con unas políticas de securitización y de trabajo no remunerado a personas migrantes más grandes que existen en el mundo. Y para mí es un ejemplo que, si podemos investigar cada uno, es bastante aleccionador de cómo el discurso muchas veces nos aleja de entender lo que está pasando realmente en la práctica material. Y es que Canadá tiene un discurso maravilloso de multiculturalidad, de interculturalidad, tiene un discurso de pluralidad jurídica, mientras que en la práctica reproduce todas las dinámicas de exclusión que se reproducen sin tapujos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no nos dejemos embelesar fácilmente con los discursos, ¿no? Porque sabemos que detrás del discurso hay muchísimo dinero público para hacer un lavado de campaña de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, esta es una forma que la mayoría de instituciones tienen de hacer ver como que se está haciendo algo cuando en verdad o no se está haciendo nada o se están haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, esto por un lado. Luego quería, como el curso, digamos, tiene que ver bastante con cómo nos enfrentamos a los discursos de odio, me gustaría también llamar la atención sobre cómo en los últimos años la legislación y el marco jurídico que ataca los delitos, que tipifica los discursos como delitos de odio, se ha vuelto mucho más explícita y en principio mucho más funcional, ¿no? O sea, desde 2010 contamos con una legislación que no solo prohíbe, sino que sanciona y condena este tipo de discursos. No obstante, como demuestran varios estudios, los invito a leer el último, producido por la UOC hace menos de 3 meses, confirma que, por ejemplo, en el caso catalán, durante 10 años de ley, solo se han tramitado 25 quejas hacia el CAC y el SIC, que son las entidades públicas y privadas de regulación y autorregulación de los medios de comunicación. Cuando uno ve un comentario racista, uno va al CAC o al SIC para denunciar y que por tanto se tomen medidas específicas de sanción. Pues este estudio demuestra que las 25 quejas tramitadas no se ha impuesto ninguna sanción en 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Muchísimas cosas. La que más me interesa a mí es que la ley no nos va a salvar por el solo hecho de existir, ¿sí? Solemos tener una hiperconfianza en lo que un marco jurídico puede hacer por nosotros. Y desde luego, afortunadamente, existe toda una serie de profesionales de la abogacía que desde luego están allí para hacer valer una interpretación antirracista de la ley. Es difícil, pero existe esta gente. Pero lo que se está demostrando en los últimos años con la reproducción rápida de este tipo de leyes que castigan los delitos de odio es justamente que cuanto más normativa, muchas veces menos tramitación hay, ¿no? Hace 3 días Marlaska sacó el informe sobre delitos de odio y justamente confirma que los delitos de odio en el Estado español han aumentado un 30 y pico % respecto al año pasado. Vemos una ascendencia, ¿no?, en cómo los discursos de odio cada vez la gente denuncia más, ¿sí? No obstante, la resolución y las sanciones no siempre se corresponden al número de quejas que existen, ¿no? En este sentido me gustaría como recordar, no sé si conocen a la Sara Ahmed, ¿sí? Quienes la conozcan, una intelectual pakistaní y británica que tiene un libro que se llama Quejarse y explica justamente cómo el acto de quejarse dentro de una institución implica una burocracia y un conocimiento de la burocracia que impide el acceso a la queja a las personas que tenemos una distancia con lo político, sobre todo las personas migradas y racializadas, ¿no? Personas que no solo no denuncian porque no conocen las rutas de denuncias, sino porque desconfían plenamente de las instituciones a las que se supone que se debe responsabilizar de este tipo de sanciones, ¿no? Y este estudio nos lo demuestra. Por más que existe todo un marco jurídico y por más que existe una formación constante en los sindicatos de periodistas y comunicadores, en el CAC y en el SIC sobre ese marco jurídico, no existen resultados respecto a la reparación o las sanciones que se impongan delante de estos delitos de odio, ¿no?
Ellos han hecho un estudio con diferentes medios de comunicación, digamos, hegemónicos, e incluso existen casos concretos donde determinadas emisoras de radio no solo no sancionan, sino que repiten, ¿no? Lo que produjo la queja, ¿no? Y esto es bastante diciente de cómo a pesar de que tenemos un marco jurídico que avala los derechos humanos, ¿no? Porque esto entra en este marco más grande, hace falta voluntad política para la ejecución de estas leyes, ¿no? Y sobre todo hace falta presión popular y social para que estas leyes realmente tengan más. Y digamos que esto no es tan difícil de entender si estamos entendiendo la ley de no discriminación del 2010, ¿no? Que penaliza todos los delitos de odio. Imaginemos ya cómo el acceso a la vivienda es de por sí una ley y tenemos uno de los países con mayor situación de sinhogarismo, ¿no? La ley, en términos discursivos y jurídicos, no es un reflejo de la realidad material y social en la que está actualmente el territorio y la población, ¿no? Hay una distancia que muchas veces se nos escurre por la brecha, ¿vale? Bien, como les dije, una de las cosas, digamos, en las que yo me voy a centrar es cómo se ha reproducido la dinámica narrativa respecto a los jóvenes migrantes, concretamente a los jóvenes sin referentes. Y una de las cosas principales que me gustaría señalar es la ausencia de contexto cuando se logran cubrir historias de migración, ¿no? Hay una hipervisibilización del viaje, hay una exotización de la historia, prácticamente análoga a la que las personas cuando llegan a territorio tienen que exagerar delante de la policía cuando tienen que buscar asilo, ¿no? Los policías, así como el público, están cada vez más ávidos de historias cada vez más fantásticas para así otorgar asilo. Quienes sean acompañantes o educadoras de personas migradas saben muy bien que para ser usuario o benefactor de la caridad de las instituciones europeas hace falta inventar mucha fantasía, ¿vale? No es suficiente la violencia ya sufrida, sino que hace falta ficcionalizar con más violencia toda una historia propia para así, decimos, levantar, ¿no?, la empatía un poco de los iguales, ¿no? Esta ausencia de contexto es fundamental porque es lo que permite que la sociedad civil entienda estos movimientos migratorios como algo aislado, excepcional, o en el peor de los casos como algo crítico, ¿no? Las famosas crisis de refugiados, las crisis de migración, actualmente la crisis de menores, ¿no? Yo lo que invito es siempre investigar el porqué de estas migraciones, ¿vale? Y a responsabilizar a quienes generan este tipo de migraciones dentro de los marcos políticos y jurídicos europeos, ¿no? En este caso diríamos que todas las migraciones que actualmente están llegando, o la gran mayoría de las que están llegando a Europa, son fruto del neocolonialismo, es decir, prácticamente todas las migraciones venimos de países excolonizados y cuya independencia no es de facto tras la independencia, sino que hemos mantenido unas relaciones de dependencia económica que impiden para muchas personas el progreso social y económico en sus lugares de origen, ¿no? Estamos hablando de contextualizar procesos de extractivismo, procesos de saqueo, de expolio, de violencia en los lugares de origen que impulsan a las personas a huir de sus territorios, ya sea por motivos políticos o por motivos económicos. Y aquí viene la segunda de las cuestiones bastante reiteradas en los medios de comunicación, que es la ficción entre la división entre un refugiado político y un migrante económico, ¿no? Situando a este segundo como un aprovechado del sistema social, del estado de bienestar, porque solo viene a chupar sistema de salud, sistema de educación, porque como aquí todo es gratis, entonces venimos a por las ayudas, ¿no? Esta noticia que sabemos que circula, esta forma de racismo, se sustenta en esta distinción falsa entre migración económica y migración política. Porque que alguien me explique dónde está la frontera entre lo político y lo económico cuando hablamos de neocolonialismo, de extractivismo, de minería ilegal, de extracción de recursos naturales ilegal, ¿no? Las guerras políticas siempre son guerras por el territorio,
¿no? No nos debemos nunca de olvidar de la base material que sustenta toda lucha política. Y la base material en este caso, con las excolonias, es la lucha por los recursos naturales y por el territorio. Entonces, si yo huyo porque he sido amenazada por un paramilitar, tiene mucho que ver con que yo huya de mi territorio porque han desviado el río y ya no hay agua en mi pueblo. Las dos son formas de violencia política y económica. Las dos están entremezcladas y las dos son indisociables. Por lo tanto, basta de hacer esta diferenciación, ¿no? Es muy importante entender, por tanto, que todas estas migraciones vienen en contextos donde se ha sembrado la dependencia económica y política de los centros del norte global a las periferias del sur global, ¿no? Y que las migraciones son el resultado directo de esta dependencia, que no solo es nuestra dependencia del sur global respecto a las políticas centralistas del norte global, sino la dependencia del norte global respecto a los recursos naturales y humanos del sur global, ¿no? Es una codependencia mortífera que existe allí entre este poder y desigualdad. Digamos que actualmente el término que mejor explica los movimientos migratorios es el de la división internacional racial y de género del trabajo, ¿vale? ¿Quiénes vienen a cuidar a los ancianos? ¿Quiénes vienen a atender la crisis de cuidados en Europa? ¿Qué tipo de mujeres son? ¿Quiénes vienen a rescatar la pesca en Galicia? ¿Quiénes vienen a recoger las frutas en Lleida? ¿Quiénes vienen a Huelva? ¿Quiénes vienen a cuidar a los niños? Está muy claro quiénes y quiénes no, ¿no? Entonces, la división racial del trabajo y sexual del trabajo se nutre justamente de todo este legado histórico colonial presente que impide que estas personas puedan estar en sus territorios y que en cambio vengan aquí como mano de obra barata para atender a toda una serie de crisis que está muy vinculada con la privatización de los servicios públicos, ¿no? Mientras que pensamos que el desmantelamiento del sistema sanitario tiene que ver con que los migrantes estamos saturando, en verdad tiene que ver con un desvío constante de fondos al sector privado, ¿no? Yo creo que la pandemia fue un ejemplo explícito de este proceso de privatización, ¿no? Mientras que cada vez el Estado se hace menos cargo de nuestros ancianos, son más las mujeres migrantes que tienen que venir a hacerse cargo de nuestros mayores, ¿no? Entonces todo tiene una contraparte y es importante señalar esta parte de la privatización porque digamos que gran parte de los discursos de odio que corren en los medios de comunicación tienen que ver con esta saturación, ¿no?, que llaman, de los servicios públicos. En concreto, por ejemplo, en el caso de los menores no acompañados, es clarísimo cómo se vuelve noticia con la saturación de los centros de menores, ¿no? Ellos se vuelven noticia en 2018 cuando desde Canarias, Andalucía, que son, digamos, las comunidades de recepción, y Madrid, Cataluña y País Vasco, que son como las comunidades que cuentan con mayor dinero, colapsan, ¿no?, frente a la llegada masiva de estos chavales. Hablo de masiva porque representan un porcentaje mínimo de las migraciones que llegan al Estado español. Pero hay una sobrerepresentación de estas juventudes, tanto en los centros de internamiento como en los centros penitenciarios de menores. Sobrerepresentación quiere decir que con la poca cantidad de chavales migrados que vienen, que sean la mitad en los centros penitenciarios y en los centros de internamiento, es bastante diciente, ¿no? Vale. En este sentido es importante mantener siempre un enfoque estructural e histórico del racismo y de la migración, ¿vale? Digamos que una de las tareas fundamentales en todo acto comunicativo para mí es desnaturalizar las categorías con las que se suele nombrar lo migratorio y lo racial, ¿no? Hablar de raza como una cuestión natural, ¿no?, como si fuera una cuestión biológica. Hablar de Islam como si fuera un ente monolítico cultural que no permite expresiones distintas de la religión, ¿no? Incluso nos lleva a hacer pensar las culturas como entes que no evolucionan para ningún lado y que en el caso español es muy diciente, por ejemplo, el caso de la negación de los derechos de las personas trans o del colectivo LGTBI de países musulmanes, ¿no? Entonces suele haber un cortocircuito para los medios catalanes de homonacionalismo cuando no se concibe que una persona musulmana pueda tener diferentes orientaciones sexuales, ¿no?, por el hecho de ser musulmana, ¿no? O que, bueno, distintas que no hace falta ejemplificar, ¿no?
Esto es importante porque cualquier acercamiento que tengamos del racismo debe ser estructural, debe responder a que la raza siempre es un dispositivo para reproducir la explotación y la dominación, y aquí yo creo que es una fórmula muy sencilla de recordar: no hay racismo sin explotación. O sea, por lo tanto, racismo contrario no existe, por una cuestión muy sencilla, porque es que el racismo es un dispositivo para mantener la desigualdad que me permite explotarte. Si yo no puedo tener esa desigualdad activa, no habrá racismo, ¿vale? Entonces, digamos que este tipo de fórmulas nos permite agrandar un poco el panorama de lo que queremos decir. Y por tanto, no podemos sostener la idea de que existen personas con un pensamiento irracional o ignorante o de extrema derecha que hay que combatir, sino que tenemos que marcarlo en una cuestión más amplia. Yo sé que es difícil porque digamos que lo sencillo es señalar partidos concretos que están reproduciendo ciertas lógicas, pero tenemos que ir a la tarea que es más difícil, a la tarea que es más profunda, la tarea que es más radical, ¿no? Esta otra, ¿no? El racismo solo afecta a las personas pobres. No hay racismo, sino que es clasismo, ¿no? Otro buen datito. La raza es la forma en que se vive la clase. Es decir, la clase se racializa, ¿sí? Y esto es muy importante porque nos pone una cuestión comunicativa en el centro, que es ¿para quién comunicamos, no? Si, por ejemplo, si nuestra intención es sensibilizar a la sociedad de que vivimos en una sociedad diversa, de que tenemos que compartir el espacio público, de que no nos podemos discriminar mutuamente, ¿hacia quién va dirigido este mensaje concretamente? Porque son las clases obreras de los barrios periféricos quienes efectivamente comparten sus espacios públicos, comparten sus escuelas, ¿no? O sea, es justamente esta clase trabajadora la que está absorbiendo, ¿sí? La migración. Y los mensajes suelen estar destinados justamente a esta clase media obrera. Y es importante entender que esta franja, digamos, de población no es que sea más susceptible a y menos susceptible a ciertas cosas, pero no podemos confundir que las condiciones materiales de la clase obrera y baja en Cataluña son tales, porque estamos en una situación de crisis económica y social vasta, que cualquier mensaje que pueda ser relacionado con la migración puede ser susceptible a mezclarse como saturación o como, ¿cómo decirlo? Acaparamiento de los servicios públicos. Por lo tanto, es importante, uno, no tomar como, digamos, tonto al que está delante, sobre todo, pero también entender que es justamente la masa de personas de la clase obrera las que están realmente abriéndose a todo este espacio de diversidad, mientras que son las élites las que se mantienen cerradas a este tipo de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con las élites? ¿Cómo hacemos que realmente las personas que les interesa mantener la exclusión y la desigualdad puedan abrirse a este tipo de discursos? ¿Lo vamos a conseguir? Aquí es donde yo digo que esto es una lucha política, ¿vale? Porque es muy difícil adoptar una ideología antirracista y antipatriarcal cuando todas las ventajas económicas se sustentan sobre el mantenimiento de esa desigualdad. Entonces, en ese sentido, sí que creo que lo material viene primero y después viene lo ideológico. Si se quiere decir un enfoque muy materialista del asunto, primero se modifican las condiciones económicas y sociales y entonces podemos ver en la comunicación un reflejo en el cambio de los discursos. No podemos pretender un cambio en el discurso de los medios de comunicación hacia un enfoque intercultural y antirracista cuando tenemos a la mitad de la población en la cárcel, cuando tenemos muertos en las fronteras, cuando tenemos a las personas sin hogar, chavales de 16 años, bajo la protección del Estado, porque recordemos, todos estos chavales están bajo la protección del Estado, son potestad, tienen la patria potestad del Estado, ¿vale? Entonces, aquí es donde yo veo el riesgo de luchar simplemente en el ámbito discursivo por cambiar una narrativa, cuando en verdad lo que también tiene que impulsar este cambio de narrativa es el cambio material de sobre quiénes está recayendo esta narrativa, sobre estos chavales. En vez de cubrir otro acto vandálico o de robo de propiedad privada de uno de estos chavales, ¿por qué no vamos a investigar cómo están estos chavales en el centro? ¿Qué está pasando dentro de estos centros? ¿Quién ha entrado en estos centros? ¿Quién habla desde estos centros?
¿Cómo ocurre el día dentro de un centro de menores aquí en Cataluña? ¿Quién financia estos centros? ¿Cuánto dinero se da por niño a estas entidades privadas? ¿Cuáles son la rendición de cuentas de estas fundaciones que llevan estos centros? ¿Por qué no vamos a investigar allí? ¿Por qué no vamos a investigar esto institucional? Yo como investigadora veo que hay un vacío brutal de información dentro del ámbito de los jóvenes migrantes en Cataluña. O sea, los estudios que se producen son sobre todo desde el ámbito sociológico, pero hace falta entrar en terreno. Hace muchísima falta y una laguna de información que permite justamente que incluso las personas comprometidas con el antirracismo repliquemos la poca información con la que contamos. Por lo tanto, es muy importante comenzar procesos de periodismo investigativo. Vale, ¿cuánto me queda? ¿Ya está? Sí, bueno, sí, porque para que se me quede ahí ya preguntas y después ver César, porque si no... Vale, bueno, cierro con estas dos cosas. Digamos que como datos, 4 pasos, digamos que podrían ser interesantes para tener en cuenta de cómo construir una nueva narrativa, serían, primero, para resumir, redefinir el contexto y el objeto de lo que hablamos, ¿no? Porque nuestro objetivo, si estamos comprometidos con la lucha antirracista, es que el otro comprenda, ¿no? Comprenda y amplíe su marco comprensivo, ¿no? Por lo tanto, redefinir el objeto y no solo contraargumentar la noticia que nos trae el otro, ¿no? Porque ahí entramos en una maraña de cuestiones flotantes que no es posible aterrizar. La segunda sería como reencuadrar la noticia, ¿no? No alimentar metáforas o narrativas que o paternalizan o exotizan a la migración, sino investigar qué es lo que estas personas están produciendo, cómo se están organizando, amplificar estos tipos de encuadre. Tercero, muy importante, responsabilizar, señalar responsables. El ojo no debe estar en la víctima del sistema racista, el ojo debe estar en el victimario de quien reproduce el racismo institucional. Y aquí es muy importante porque hay todo un proceso de código deontológico de no revictimizar a la persona que ya está de forma sistemáticamente expuesta a la violencia. Y por último, muy importante, y digamos que es la parte más positiva en la que yo creo que casi todas las experiencias que ustedes van a ver están metidas, que es en reconocer, legitimar, dar voces a todas esas luchas y narrativas que se están gestando dentro del territorio de forma comunitaria actualmente, ¿no? No desde las instituciones, sino desde los barrios, desde las asociaciones, desde la chavalada misma migrada, porque aquí viene algo crucial para la batalla contra el antirracismo, que es que las personas racializadas somos sujetos políticos, ¿no? Y reconocer esta capacidad de agencia política es fundamental para entender que esto es un conflicto político, no cultural y no religioso, es político. Y lo primero para entrar en la lucha política del antirracismo es dotar de capacidad de agencia a la propia personalidad, ¿no? Entonces, digamos que estas son como 4 cosas básicas que podríamos como tener en cuenta y ya con esto cierro. Gràcies, Lorena. Tenim preguntes per aquí. Ah, vale, de una. Vale. Hola, gracias. En estos últimos 4 puntos que diste, cuando ya hablas de redefinir el contexto y el objeto y no solo contraargumentar, ¿puedes darnos detalle? Vale, creo que actualmente existe como un auge de cómo combatir los discursos de odio, ¿no? Estamos, digamos, en la mediósfera, en la mediópolis, ¿no? De redes sociales y medios de prensa y diarios, estamos constantemente recibiendo comentarios y discursos de odio. Yo lo que propongo es ir a lo fundamental, es decir, a investigar las raíces, ¿no? Y a no gastar nuestra energía y nuestras capacidades investigativas en debatir contraargumentos que sabemos muy bien que no solo son falsos, sino que sostienen una ideología mucho más profunda. O sea, da igual que tú le debatas con datos certeros a estas personas. Estas personas no están interesadas en conocer la verdad, están interesadas en sostener un sistema de desigualdades. Y en este sentido no es una cuestión de acceso a información o de datos, porque ya le puedes tú tirar toda la lista de cifras,
bueno, lo que muchos nos dedicamos a hacer en el tiempo libre en Twitter, pero que en verdad lo que está ocurriendo es que, por el otro lado, tenemos un vacío de investigación de qué está pasando con la chavalada migrante, ¿no? Tenemos un vacío de información de cómo está gestionando Cataluña las llegadas ahora mismo de Canarias, ¿no? Tenemos toda una laguna donde tenemos que meternos, y ahí tiene que estar, nuestra energía tiene que ir en parar la violencia hacia las personas migradas, no en parar al hater de ultraderecha, creo. Hola. Hola. Muchas gracias, la verdad que ha sido bastante productivo y escucharte ha sido bastante... Es la primera vez que vengo a una charla de este tipo y bueno, formo parte de la Asociación de Jóvenes de la Florida, que también ha sido muy castigada precisamente por toda esta, bueno, por esta policía y por todo esto. Y bueno, principalmente yo me dedico a la cultura y a las artes. Yo ahora estoy acabando mi grado de Bellas Artes. Y tengo una pregunta, ¿no? Sacar de lo cultural, ¿no? Porque yo, por ejemplo, producimos desde mi asociación, bueno, desde nuestra asociación, revistas o podcasts y cosas así. Y claro, tú has dicho que no es solo cultural, sino que hay que sacarlo a una lucha política o entenderlo como una lucha política. Entonces, lo que se me viene a la cabeza, la primera pregunta es, bueno, primera y única pregunta, es sacar de transformar o evolucionar o rejuntar lo que es de lo cultural al cambio o la queja que dice Sara Ahmed de la lucha de la político-social, ¿no? Que no se quede solo en algo nuestro del barrio, sino que salga hacia afuera, porque realmente ese es el objetivo, pero creo que no tenemos, por ejemplo, esas herramientas, porque no se nos ha habilitado. Y como es un espacio autogestionado por gente joven, al final estamos cambiando de narrativa para que no sea una violencia en sí misma hacia otras personas, sino que sea un cambio de paradigma sociológico. Gracias. A ti. Súper bonita la pregunta porque yo la dividiría en dos partes. Así como he explicado que el racismo es contextual, es decir, siempre adopta nuevas formas según la geografía, la época y el espacio, no hay lucha, digamos, más efectiva que la local, ¿no? Porque justamente todo aquello que se traduce de otros espacios sin revisar el contexto contingente y particular es bastante probable que fracase, ¿no? Porque estamos exportando, que es lo que suele pasar con el ámbito de lo multicultural, ¿no? Que se exporta de Canadá, de Francia, de Estados Unidos, ignorando muchas veces que puede que aquí los problemas sean otros, o se puedan atacar de otros. Entonces digamos que lo de salir afuera, ya saldrá afuera, ¿no? Lo importante es que la comunidad esté activada en este sentido. Y luego lo cultural y lo político, ¿no? Para mí lo cultural es fundamental siempre y cuando se sepa que es una herramienta de la lucha política, no un fin en sí mismo, ¿no? Si el fin en sí mismo es llegar a que, no sé, las personas racializadas tengamos mayor representación en la televisión, pues ya hemos visto como claramente eso no es garantía de nada, ¿no? O sea, la representación no es la reivindicación política. Entonces, la cultura es una herramienta fundamental, sobre todo en tanto que participación, ¿no? En tanto que permite un intercambio de ideas, de necesidades, de detección de necesidades de la comunidad, ¿no? Y la cultura es un buen catalizador de este tipo de procesos de detección. Ahora bien, no es un fin en sí mismo, ¿no? En este sentido, por eso digo, el fin en sí mismo es la lucha política que permite la destrucción de la desigualdad, ¿no? La abolición, digamos, de la institución que sostenta esta desigualdad. Así que, súper. Gracias, Lorena.